ha ido creciendo. Y esos son elementos que tenemos que tener en cuenta para que estos puedan desarrollarse. La crítica es sobre todo un oficio, es algo que se hace en la práctica, sobre todo porque lleva un trabajo de escritura intenso, no solo de producción de ideas, sino también de lograr la mejor manera de expresarlas. Y eso solo se hace escribiendo. De ahí que sea importante que los espacios aumenten, precisamente para dar cabida a estas jóvenes voces. Te decía que existen algunos, pero quizás muchos de los que existen tengan que ser compartidos. O sea, no se trata de desplazar a unos para integrar a otros, se trata de justamente pluralizar esas miradas que están dadas también a veces por perspectivas generacionales que enriquecen mucho el panorama. Y pienso también que a veces se afectan precisamente por la sistematicidad de algunas publicaciones, que existen, están, pero a veces son fantasmas que aparecen de vez en cuando por razones que muchas veces sabemos son razones de tipo económica, porque a veces no cuentan con el presupuesto necesario para que sus salidas sean estables, incluso para satisfacer las salidas que supuestamente deben tener dentro de el rango de un año, por ejemplo. Satisfacer a lo mejor la salida de 2 números, 3 números o el tipo de frecuencia que éstas puedan tener. Y el hecho de que no se pueda establecer esa sistematicidad, de que no se hagan o que no aparezcan, que no estén presentes dentro del panorama cultural, por supuesto que afecta también a aquellos espacios con los que suponemos que contamos y que muchas veces no existen por esos motivos. Maylin, nos hemos detenido en la crítica artística y cultural, pero ¿te parece a ti que el ejercicio del criterio, la crítica especializada de literatura, de artes plásticas, de música, está necesariamente distanciada o es diferente de lo que puede ser la crítica social o cultural de manera general? La crítica, yo pienso que tiene bases comunes para todas las esferas. Lo que quizás se diferencia sea, 1, el objeto, 2, los instrumentos. Y te digo más, yo creo que en los últimos tiempos esas herramientas se hacen cada vez más comunes. Sobre todo yo pensando que es en el campo que me concierne, que es el campo artístico, sobre todo porque cada vez más el arte tiende a utilizar otros recursos para su realización y para su manifestación. De ahí que el crítico se vea cada vez más forzado a entrenarse también y a obtener otras herramientas que vienen de otros campos del saber, humanístico y a veces hasta científico y tecnológico, porque también el uso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías en el campo artístico muchas veces aportan ya no solo el soporte, sino también nuevos sentidos y nuevos conceptos a la realización. De ahí que uno tiene que estar cada vez más entrenado. E incluso te digo más, la tradición nuestra, la tradición de nuestra creación artística ha estado muy ligada, no ya en este periodo de revolución, sino incluso desde antes, ha estado muy ligada a los conflictos sociales y culturales en general. De manera que es casi imposible referirse al arte sin tocar también esas problemáticas que nos afectan en el día a día, en la cotidianidad y en la realidad. Quizás hubo un bache, quizás hubo un periodo, no catalogarlo como bache, porque eso pudiera tener una connotación peyorativa, cuando realmente es más bien una cualidad. Hubo un periodo quizás en que el arte se centró más en sí mismo, estoy pensando sobre todo en los últimos años, en que el arte se centró más en sí mismo, incluso fijó su mirada en otros espacios, tratando de insertarse en otros espacios, ya no solo en el espacio nacional, sino también con miras al espacio internacional. Fue un momento también en que el mercado jugó un papel como ahora, ¿no? Pero quizás fue el deslumbramiento con el mercado y las posibilidades que se abrieron también en determinado momento para la creación artística cubana. Sin embargo, en los últimos años ha habido un retomar, y estoy hablando de pocos años, 4 años, 3 años quizás, un retomar de ese interés de las prácticas artísticas por lo que sucede a nuestro alrededor. Así que yo pienso que cada vez más va a ser más difícil para la crítica separarse de aquello que nos afecta. Incluso yo pienso que cada vez más la crítica va a tener que utilizar el arte como una ventana, ya no en el sentido renacentista o en el sentido tradicional, como una ventana abierta al mundo, sino como una ventana abierta a la realidad. Y cada vez más tendrá que abandonar digamos, esa autonomía de lo artístico para abrirse paso a esas otras problemáticas que son culturales y sociales. Y tendrá, por supuesto, que hacerse de los instrumentos cada vez más adecuados para analizar también esas aristas que el arte toca. Maylin, te agradecemos muchísimo tus criterios esta noche. Bien, preparado, a ver, vamos a hacerlo. Hernán López Nusa, Ángeles de Paso, escena 1, toma 1.
El viernes próximo nos volvemos a encontrar por el canal Educativo 2 para seguir pensando el arte joven cubano. Cerramos paréntesis.